Imagina por un momento que estás frente a algo que nunca antes habías visto. No es solo una película, sino una experiencia que sacudirá tu alma y redefinirá lo que sabes sobre la fe. Durante siglos, las Escrituras nos han dicho que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo. Pero ¿qué pasa con el sábado? ¿Dónde estaba realmente ese día? La respuesta se está filmando ahora mismo en el sur de Italia, y lo que está por venir revolucionará el cine cristiano para siempre. Mel Gibson está de regreso, y lo que prepara no es una simple película, sino una obra monumental, La Resurrección de Cristo. La noticia ya ha sacudido al mundo. No será solo una producción, sino dos. La primera se estrena el Viernes Santo de 2021, y la segunda, 40 días después, el día exacto en que Jesús ascendió al cielo. ¿Por qué dividir la historia? Porque Gibson no quiere que mires, quiere que vivas. Al igual que los discípulos hace 2000 años, el público experimentará cada uno de estos 40 días entre la resurrección y la ascensión. Es una invitación a revivir el periodo más transformador de la historia de la humanidad. La pasión de Cristo nos mostró cómo murió Jesús. La resurrección revelará por qué su muerte cambió todo. Es el resultado, el acto final de la historia más grande jamás contada. Gibson no quiere hacer una película religiosa, sino una experiencia espiritual, algo que desafíe su fe como la primera desafió su culpa. En una conversación con Stephen Colbert, fue categórico, será el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. Todos conocemos el sufrimiento, pero pocos comprendemos la magnitud de lo que ocurrió después de la cruz. Cristo no solo resucitó, venció a la muerte misma. El proyecto está rodeado de absoluto secreto, pero Gibson ya lo ha dicho, será la película más grandiosa de la historia, 5 veces más épica que La Pasión. El rodaje, previsto para comenzar después de la pandemia, se pospuso varias veces debido a su obsesivo perfeccionismo. Regresó a los mismos lugares en Matera, Italia, donde filmó la primera película, reconstruyendo la Jerusalén del siglo I con un realismo aún más impresionante. Durante años se especuló que Jim Caviezel regresaría como Jesús. Incluso lo confirmó en entrevistas. Pero en 2025, Gibson sorprendió a todos, no traería de vuelta al elenco original. La decisión fue artística, pero también simbólica. Cada generación necesita ver el rostro de Cristo con nuevos ojos. Ahora, el papel principal corresponde al actor finlandés Jaakko Tonne, junto a Mariela Gariga como María Magdalena, Casio Smutniak como la Virgen María, Pierluigi Pacino como Pedro y Ricardo Scamarcio como Poncio Pilato. El presupuesto supera los $100 millones, más del doble que La Pasión, pero lo que realmente impresiona no es el dinero. Es el desafío teológico y visual de retratar el más allá. El equipo trabaja con teólogos, historiadores y artistas para recrear el reino espiritual entre la muerte y la resurrección, donde la oscuridad intenta contener la luz y Cristo rompe las cadenas de la condenación. Gibson lo deja claro, no busca provocar, sino revelar. Quiere que el público entienda que la resurrección no es un final feliz, sino el comienzo de una guerra invisible. Como él mismo dijo, la pasión fue sobre sufrimiento. La resurrección será sobre poder. No quiero mostrar cómo Cristo volvió a la vida. Quiero mostrar por qué lo hizo, no para sí mismo, sino para nosotros. En una de sus últimas declaraciones lo resumió todo en una frase: la pasión mostró cuánto nos amó Cristo. La resurrección mostrará hasta dónde llegó ese amor. Durante años, Gibson escribió en secreto con su hermano Donald y el guionista de Braveheart, Randall Wallace. En una entrevista reciente, describió el proyecto con una frase arrolladora: será como un viaje místico, un descenso y luego un ascenso. Porque la resurrección de Cristo no se limitará a mostrar la victoria de Jesús sobre la muerte. Explorará lo que sucedió entre el viernes y el domingo mientras su cuerpo yacía en la tumba, el descenso de Cristo a los infiernos. Algo nunca antes retratado en el cine. Muchos se preguntan en qué idioma se hablará la película. En La Pasión de Cristo, Gibson tenía una obsesión: hacer que el público sintiera el sufrimiento de Jesús como si estuviera allí, siendo testigo de él. No quería que la gente lo viera, quería que lo sintieran, no como una historia lejana, sino como algo que les estaba sucediendo. Por eso eliminó el inglés.
Cada palabra fue pronunciada en los idiomas que se escuchaban en la Judea del siglo I, arameo, el idioma cotidiano de Jesús y sus discípulos, hebreo, el idioma sagrado de las Escrituras, y el latín, el idioma del Imperio Romano que lo condenó. Ni una palabra en inglés. Fue una de las razones por las que Hollywood rechazó el proyecto, y se equivocaron. La Pasión se convirtió en la película no inglesa más taquillera de la historia, un fenómeno global. El idioma no fue una barrera, sino el puente que nos llevó hasta allí. Ahora la pregunta es, ¿harán lo mismo? La respuesta es sí. Y no. En un principio, la idea era repetir la estrategia, inmersión total en lenguas antiguas. Pero la misión de esta nueva película es otra. La Pasión trataba del sufrimiento íntimo y personal de Cristo. La resurrección, por otro lado, se trata de un mensaje que debe explotar y llegar al mundo entero. Entonces el plan cambió. La película será bilingüe. Escucharemos arameo, sí. En las conversaciones de los discípulos en las calles de Jerusalén sentiremos la autenticidad de su lengua materna. Escucharemos a los romanos hablar en latín, un recordatorio del poder que los oprimió. Pero también escucharemos mucho inglés. ¿Por qué este cambio? Porque el mensaje de la resurrección no debía ocultarse, sino proclamarse. Como Jesús ordenó a sus discípulos antes de ascender, id, pues, y haced discípulos a todas las naciones. El objetivo ya no es solo sentir el dolor de un hombre, sino comprender la esperanza destinada a todos. El arameo nos anclará en la historia, pero el inglés llevará la noticia de la tumba vacía hasta los confines de la tierra, sin necesidad de subtítulos. La primera parte de la resurrección de Cristo comienza exactamente donde terminó la pasión. Son las 3 de la tarde de un viernes. El cielo se oscureció sobre Jerusalén. Después de horas de agonía en la cruz, Jesús exhala su último aliento. Y, con una voz que corta el silencio, dice, consumado es. En este mismo momento algo se rompe en el corazón del mundo. El velo del templo de Jerusalén, una cortina de casi 20 metros que separaba al pueblo de la presencia de Dios, está rasgado de arriba a abajo. La tierra tiembla violentamente, las rocas se rompen y algunas tumbas se abren. El centurión romano al mando, un hombre acostumbrado a la muerte y a la violencia, lo observa todo. Asombrado, con un nudo en la garganta, declara, en verdad, este hombre era el Hijo de Dios. El sacrificio fue completo, pero para sus seguidores la esperanza parecía perdida. Juan, María, los discípulos, todos sumidos en la oscuridad de la duda y la desesperación. Convertirse en una nación libre. Y ahora, durante 40 días, Jesús se aparecería a los suyos, no como un fantasma, no como un recuerdo lejano, sino como Dios mismo encarnado, vivo, respirando, comiendo, tocando, demostrando que la muerte ya no tenía poder sobre él. Imagínese la escena, los discípulos, encerrados en una habitación, atormentados por el miedo. Las puertas están cerradas, las ventanas cerradas y el aire está cargado de olor a sudor y desesperación. De repente, sin previo aviso, Jesús está allí, en medio de ellos. No atravesó la puerta. No atravesó las paredes. Él simplemente lo era. Y lo primero que dice es, la paz sea con vosotros. No un saludo vacío, sino una declaración de guerra contra el caos que los consumía. Ellos miran, incrédulos, y Él les muestra las manos y el costado, con las marcas de la crucifixión aún visibles. No es una ilusión. No es un espíritu. Es Él, en carne y hueso, con cicatrices que cuentan la historia de la victoria. Tomás, el escéptico, no estaba allí en ese momento. Cuando otros se lo dicen, él se ríe amargamente. Si no veo la marca de los clavos en sus manos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no le creeré. 8 días después, Jesús regresa. Esta vez Tomé está presente. Y Jesús, con una paciencia que solo el amor infinito puede explicar, dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende también tu mano y métela en mi costado. No hay reprensión, solo una invitación. Tomás cae de rodillas y confiesa, Señor mío y Dios mío. Jesús no lo reprende por dudar. Él sabe que la fe a veces necesita pruebas, y las da generosamente.
Pero las apariencias no se quedan ahí. En un momento de desesperación, 7 discípulos regresan a sus redes, a la vida que tenían antes de conocer a Jesús. La pesca nocturna es un fracaso. Las redes vuelven vacías, una y otra vez. Luego, al amanecer, una voz los llama desde la playa: niños, ¿tienen algo de comer? No reconocen al hablante. Tira la red a la derecha del barco, ordena la voz. Y cuando obedecen, la red se llena de tantos peces que apenas pueden tirar de ella. Juan, el discípulo amado, es el primero en comprender. Es el Señor. Pedro, impulsivo como siempre, se lanza al agua y nada hasta la playa. Allí Jesús ya había preparado el desayuno, pan y pescado asado sobre las brasas. No los reprende por regresar a sus antiguas vidas. En cambio, les sirve comida, como un pastor que nunca abandona a sus ovejas. Y luego viene la pregunta que arde en el corazón de Pedro desde la noche en que negó 3 veces a Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro responde, herido por el recuerdo de su traición: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús no lo juzga. Lo restaura, 3 veces, una por cada negación. Apacienta mis ovejas, dice él. No hay condena, solo misión. Pedro, el hombre que lloró amargamente por su debilidad, está llamado a ser la roca sobre la que se edificará la iglesia. Pero hay un encuentro que pocos conocen en detalle: el momento en que Jesús se aparece a más de 500 hermanos a la vez. Pablo, años más tarde, escribiría sobre esto como prueba irrefutable de la resurrección. 500 testigos. 500 pares de ojos que vieron, 500 voces que podrían haber refutado la historia, pero no lo hicieron. Porque era verdad. Porque estaba vivo. Y luego llegamos al cerro. El lugar donde todo empezó a decir adiós. Jesús reúne a los discípulos y les da la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No es una petición. Es una orden. Una misión que resonaría a través de los siglos, atravesando imperios, persecuciones y tinieblas. Pero antes de partir, hace una promesa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. No los dejaría huérfanos. El Espíritu vendría. Nacería la iglesia. Y el mundo nunca volvería a ser el mismo. 40 días. 40 reuniones. 40 oportunidades para tocar, ver, oír y creer. Y luego, ante sus ojos, Jesús es elevado a lo alto, hasta que una nube lo oculta de la vista. 2 ángeles aparecen y preguntan, con una sencillez que desgarra el corazón: varones galileos, ¿por qué miráis al cielo? No es el final. Es el comienzo. Porque Él regresará. Y hasta entonces, la misión es clara: vivir, predicar, amar, como Él amó. La resurrección no fue solo un milagro. Fue una revolución. Una explosión de esperanza en un mundo que solo conocía la muerte. Y lo que comenzó con una tumba vacía continúa hoy, en cada corazón que decide creer. Porque la muerte no tuvo la última palabra. Lo había hecho. Y su palabra es vida. Para entrar en su gloria. Y entonces, en ese momento en que partió el pan, sus ojos se abrieron. No era un extraño. Era Él. El mismo que había sido crucificado, ahora vivo, sentado a la mesa, partiendo el pan como si la muerte nunca le hubiera tocado. Pero ¿cómo capturar esto? ¿Cómo filmar el momento en que lo invisible se hace visible, lo imposible se hace carne ante ojos incrédulos? Jaco Tunan tendrá que caminar por esa delgada línea, un Jesús familiar pero no igual. Un cuerpo que lleva las marcas de la crucifixión, las llagas en las manos, en el costado, en los pies, pero que ahora brilla con una luz que no es de este mundo. Una mirada que no es solo humana, sino divina. ¿Cómo transmitir, en acción, la presencia de alguien que ya no está limitado por el tiempo, el espacio o la materia? ¿Cómo hacer sentir al público que ante él no está solo un actor, sino el mismo Cristo, resucitado, vivo, real? Y no es solo una cuestión de técnica. Es una cuestión de fe. Porque Gibson no se limita a dirigir una escena. Está recreando un encuentro. Ese momento en que María Magdalena, llorando ante la tumba,
escucha una voz que la llama por su nombre, María, y, en un instante, el duelo se convierte en alegría, la duda en certeza, la oscuridad en luz. ¿Cómo filmar el sonido de una voz que no es de este mundo? ¿Cómo se capta el temblor de un corazón que de repente reconoce que la muerte no ha vencido? Los desafíos son inmensos, pero Gibson sabe que no está solo. Ha visto suceder lo imposible. Durante el rodaje de La Pasión de Cristo, el propio Jim Caviezel fue alcanzado por un rayo, no una, sino 2 veces, y sobrevivió. Los actores que interpretaban a los soldados romanos sentían, en lo más profundo de su alma, el peso de lo que estaban haciendo. Uno de ellos, después de una escena de azotes, se arrodilló y lloró, diciendo que nunca volvería a ser el mismo. Y ahora, 20 años después, el mismo elenco y equipo se unen para contar lo que viene después, no el dolor, sino la victoria. No sufrimiento, sino resurrección. Y si La Pasión alguna vez fue un campo de batalla espiritual, ¿qué pasará cuando las cámaras capturen el momento en que Jesús desciende a los infiernos, aplasta la muerte y sale victorioso? Cuando se le aparece a Tomás y le dice, pon tu dedo aquí y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Cuando asciende a los cielos delante de los discípulos, dejándolos con la boca abierta, mirando hacia arriba mientras una nube lo oculta de sus ojos. ¿Cómo filmar lo indecible? ¿Cómo podemos mostrar lo que los propios evangelistas describieron con palabras sencillas, porque no había otra manera de explicarlo? Gibson no está haciendo una película. Está construyendo un altar. Cada escena, cada fotograma, cada elección de luces y sombras es una oración. Sabe que, si Dios quiere, estas imágenes no solo se verán, sino que se sentirán. Y por eso divide la historia en 2 partes. Porque la resurrección no es un hecho aislado. Es un proceso. Un camino de 40 días, en el que se pone a prueba la fe, se superan las dudas y nace la certeza. 40 días en los que los discípulos pasaron del miedo al coraje, de la incredulidad a la misión. 40 días en los que el mundo cambió para siempre. Y ahora quiere que el público también lo viva. Que salgas del cine con el corazón acelerado, las preguntas hirviendo, el alma inquieta. Que pase 40 días en el desierto, como los discípulos, esperando, dudando, buscando. Que sientas, en lo profundo de tu pecho, la misma tensión que ellos sintieron. Porque al final no se trata de una película. Se trata de una cita. Y si Gibson puede, aunque sea por un instante, hacer que alguien sienta que la tumba está vacía, que él está vivo, que la muerte no tuvo la última palabra, entonces cada esfuerzo, cada riesgo, cada misterio valdrá la pena. Porque la resurrección no es historia antigua. Es una realidad que todavía sucede. En cada corazón que decide creer. En cada vida que se transforma. En cada alma se reconoce de repente, Señor mío y Dios mío. Y si esta película puede, aunque sea por un segundo, hacer que alguien sienta eso, entonces Mel Gibson no habrá hecho simplemente una obra maestra cinematográfica. Habrás realizado un milagro. Para entrar en su gloria. Y si hay algo que el cine de Mel Gibson nunca sacrificó fue la cruda verdad de la realidad. El Jesús resucitado no podía ser una aparición etérea, un espectro traslúcido. No. Tenía que ser carne, hueso, peso. Tenía que ser real. Los discípulos de Emaús regresan corriendo a Jerusalén, con el corazón en llamas y resonando las palabras, está vivo. Y entonces, entre ellos, aparece Jesús. No como una sombra, no como un recuerdo, sino como un hombre que respira, que habla, que pregunta, ¿tienes algo para comer? Le ofrecen un trozo de pescado asado y él lo come delante de ellos. Muéstrales tus manos, tus pies, las marcas de las uñas. No es una ilusión. No es un sueño. Es un cuerpo que desafía la muerte, pero aún lleva las cicatrices del amor. Y este cuerpo no obedece las leyes del mundo. Camina entre paredes, aparece y desaparece, pero no es un fantasma. Es algo nuevo, algo que los teólogos llaman el cuerpo glorificado, una idea tan fascinante que el cine apenas se ha atrevido a tocar. Porque creer en la resurrección es difícil. Jesús sabía esto. Por eso, sus apariciones no fueron discretas. No fue solo para el 11.
Llegaron a 500. 500 hombres y mujeres, de diferentes lugares, de diferentes familias, que vieron al mismo hombre, tocaron las mismas heridas, escucharon la misma voz. No fue un engaño colectivo. Fue un testigo multiplicado. Y así fue como el cristianismo se extendió como la pólvora, porque la resurrección no era una historia digna de creer. Era un hecho que estaba por verse. Pero la prueba más grande aún estaba por llegar. En el Monte de los Olivos, el mismo lugar donde comenzó su agonía, donde el sudor se mezcló con sangre, Jesús hace lo imposible. Él se levanta. Los pies abandonan el suelo, el cuerpo se eleva desafiando la gravedad, hasta que una nube, la Sequina, la gloria visible de Dios, lo envuelve y se lo lleva. Los discípulos se quedan allí, paralizados, con los ojos fijos en el cielo, hasta que dos hombres vestidos de blanco rompen el silencio. Hombres galileos, ¿por qué seguís mirando al cielo? Este mismo Jesús, que fue llevado entre vosotros al cielo, volverá como le habéis visto resucitar. Y luego, antes de irse, les hace una promesa. No es una despedida, sino un comienzo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos. No fue un adiós. Fue una misión. Y esta misión no terminaría con ellos. Cruzaría siglos, imperios, persecuciones, dudas y burlas, hasta llegar a nosotros. Hasta que llegues a esta película. Porque lo que hace Mel Gibson no es solo contar una historia. Lo está completando. La pasión de Cristo nos mostró el precio. Ahora, la resurrección nos muestra el poder. Juntas, no son dos películas. Son uno. Un díptico sagrado, un viaje en 3 actos, la muerte, el abismo y la victoria. La cruz, la tumba vacía y el trono. Y si la pasión cambió vidas al revelar el amor hasta el final, la resurrección promete algo aún mayor, una esperanza que nunca muere. Pero Gibson tiene un secreto. En una conversación privada en 2023, dejó escapar que la película contendrá una secuencia que nadie olvidará, una visión del más allá, inspirada en el Apocalipsis de Juan y los salmos mesiánicos. Veremos a Jesús como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que vio Juan en Patmos, con ojos como llamas de fuego y un rostro resplandeciente como el sol. ¿No es esta la verdadera clave de todo? Porque si Gibson se atreve a profundizar en el Apocalipsis, ya no estaremos hablando solo del Jesús histórico, el Maestro de Galilea, ni siquiera del Cristo resucitado que se apareció a los discípulos. Estaremos hablando del Cristo glorificado, el juez que viene, el León de Judá, el Cordero que fue inmolado y ahora reina por los siglos. ¿Qué pasa si este es solo el primer vistazo? Si la resurrección no es solo una película sobre una tumba vacía, sino el prólogo de algo mucho más grande. Porque lo que está en juego aquí no es solo la fe de un hombre, sino la promesa de que la historia no ha terminado. Que regresará el mismo Jesús que ascendió al cielo. Que sonarán las trompetas, se abrirán los sellos y el caballero fiel y verdadero descenderá sobre las nubes. Que el reino que él inauguró con sangre será consumado en gloria. Nadie sabe a ciencia cierta si habrá una película sobre Apocalipsis. Pero la pista está dada. ¿Qué pasa si esta secuencia es el primer paso? Si es una invitación a que una generación vea con sus propios ojos qué está por venir. Porque, después de todo, la resurrección no es solo un acontecimiento del pasado. Es una promesa para el futuro. ¿Qué pasa si Mel Gibson está a punto de mostrarnos esto? ¿Qué opinas? ¿Crees que veremos a Cristo glorificado en la pantalla? ¿Que esta película no será solo cine, sino un despertar espiritual para millones? Si tú también sientes que esto va más allá de una ida al cine, si sientes que se viene algo más grande, deja tu voz en los comentarios. Cuéntanos qué esperas ver. Porque, como dijo el propio Gibson, esta historia no fue hecha solo para ser vista. Fue hecho para ser vivido. Y mientras el mundo se prepara, mientras las cámaras ruedan y aumenta la anticipación, hay una fecha que debes fijar. Una fecha que podría cambiarlo todo. Viernes Santo de 2025. Si la pasión transformó a miles al mostrar el precio del amor, la resurrección promete revelar su poder. Y si no quieres perderte ningún detalle,
ningún secreto, ninguna revelación, suscríbete a este canal y activa la campanita. Porque aquí vamos a profundizar en los misterios que la Biblia guarda para aquellos que aún tienen oídos para oír. Porque esto no es solo una historia. Es la historia. Y está a punto de cobrar vida ante nuestros ojos.